Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en esta serie, el Salmo 119, versículo 9. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a hablar acerca de la dirección decisiva. Y la única forma en que el joven puede limpiar su camino, por supuesto, es con guardar la palabra del Señor. El joven, en este caso, ¿verdad? El salmista está hablando acerca de la vida juvenil también, pero por supuesto la palabra del Señor es aplicable para todos nosotros. Debemos poner atención en el camino o en nuestro camino para estar seguros de que nuestro camino es conforme a la palabra del Señor. Esto requiere cierta actitud de nuestro corazón y es una actitud decidida a ajustar el curso de nuestra propia vida en todo aspecto que no esté conforme a la palabra del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Así que este Salmo 119, que está enfocado todo a la palabra de Dios, a la ley de Dios, es tan importante para nuestra vida porque nos recalca la necesidad de que nosotros vayamos a la palabra de Dios todo el tiempo. Es la palabra de Dios la regla de fe y práctica para todo creyente. Es la palabra de Dios la que va a alinear nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que actuar, pensar y decidir vivir siempre conforme a la palabra del Señor. Aquí no se trata de opiniones personales o conceptos personales de cómo debe ser la vida o cómo nosotros debemos vivir, sino se trata principalmente de que nuestros caminos estén alineados al camino del Señor, a los caminos que Dios ha mostrado por medio de su palabra. Así que solo existe una manera de efectuar esa purificación en nuestras vidas y es alinear nuestro camino con lo que enseña la palabra del Señor. Por supuesto, esto es un proceso sumamente difícil, no es un proceso fácil, porque nuestros deseos van a oponerse siempre a lo que Dios desea o lo que Dios ha establecido en su palabra. Nuestro corazón, por supuesto, es un corazón obstinado que rechaza lo establecido por el Señor. El pecado, por supuesto, que mora en nosotros, va a oponerse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y habrá siempre en la vida del creyente una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es necesario que nosotros alimentemos nuestra vida espiritual, crezcamos en nuestra comunión con el Señor, para que así tengamos el dominio propio, tengamos la fuerza del Señor para vencer en medio de la tentación y no pecar contra el Señor. Así que el alinear nuestra vida a la palabra del Señor, a lo que Dios ha establecido en su palabra, no es cosa sencilla. Demanda sacrificio, demanda una actitud de verdadero compromiso delante de Dios y una pasión y un deseo también por hacer la voluntad de Dios. La actitud hacia la palabra de Dios y no el conocimiento de la palabra de Dios producen un andar, producen un camino limpio. Y esto es importante porque podemos tener a lo mejor mucho anhelo por el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no así tener la actitud por obedecer la palabra de Dios. Así que hay una gran diferencia entre estas dos situaciones en cuanto a anhelar intelectualmente el conocimiento bíblico y por otra parte tener una actitud de obediencia y deseo de cumplir la voluntad del Señor. Cualquiera puede adquirir conocimiento intelectual de la Biblia, pero no cualquiera puede vivir conforme a la palabra del Señor. Uno que ama la palabra del Señor, ¿verdad? Uno que ama la Biblia, que ama lo que Dios ha dicho en su palabra, es una persona que por supuesto va a estar dispuesto a obedecerla, a someterse a la palabra del Señor, a buscar que su vida esté en armonía, va a buscar asegurarse que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está decidiendo, lo que está hablando, sea algo que esté conforme a la palabra del Señor. Así que esa va a ser una gran tarea y preocupación en la vida de un creyente que ama la palabra, que sus actos, que su vida y sus pensamientos siempre estén ajustados a la palabra del Señor. Así que esta es la misma actitud de corazón que quebrantó el corazón de David. Con solo pensar en su propio pecado, él fue especialmente, ¿verdad?, y rindió su vida al Señor. Esto era algo que, por supuesto, pesaba en el corazón del salmista. El hecho de saber
que él no era limpio delante del Señor. Por eso esa pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Así que esta actitud, ¿verdad?, que nosotros tengamos hacia la palabra del Señor nos va a llevar a reconocer que a veces estamos en caminos peligrosos, y esto hará también que nosotros tomemos el camino en dirección a la gloria de Dios. Por eso es importante que día a día nuestra vida sea examinada de acuerdo a la palabra, y que nosotros examinemos nuestros caminos de acuerdo a los caminos del Señor. Así que, hermanos, busquemos cada día agradar al Señor examinando nuestra vida, para que nosotros estemos siempre en sintonía y en armonía con lo establecido por el Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.